Números fraccionarios y decimales. Un número racional es aquel número que se puede representar como una fracción, es decir, como un cociente de dos enteros. Hay números que no se pueden representar como una fracción, es decir, que son irracionales. Pero en este caso vamos a hablar de los que sí se pueden representar como fracción. Usualmente, cuando hablamos de fracciones, hacemos referencia a la parte de algo, de un entero, de una entidad completa. Esta idea también se representa con los números decimales. La representación en fracción se conforma por un numerador y un denominador. El numerador es el número que está arriba de la fracción y el denominador el número que está abajo. Hay fracciones propias que tienen un numerador menor que el denominador, fracciones impropias que tienen al numerador como cifra mayor que el denominador, y fracciones mixtas que están conformados por una parte entera y una fracción. Un ejemplo de representación de un número decimal a fracción es 2.5 igual a 5 medios. ¿Por qué? 0.5 es la mitad de la unidad. Es decir, 0.5 es un medio, la idea de la mitad de la unidad. Un medio más un medio más un medio más un medio más un medio es igual a 5 medios. Por lo que la equivalencia de 0.5 al ser cubierta con medios da 5 medios. Las fracciones sirven para representar diferentes cosas, diferentes divisiones de un entero, de algo completo. Es la idea de dividir algo que está completo en cierta cantidad. Entonces la fracción también representa una cantidad. Y esas cantidades que representan las partes de algo también pueden tener equivalencias. Por ejemplo, un medio equivale a 2/4 y equivale a 4/8. Cubren gráficamente la misma superficie, un medio que 2/4 que 4/8. Son fracciones equivalentes. Conversión de una fracción mixta a una impropia y viceversa. Una fracción impropia es aquella en la que el numerador es mayor que el denominador. Nota que, o recuerda, que dividir el mismo número entre el mismo número es la unidad, es decir, es 1. 1 entre 1 es igual con 1, 2 entre 2 es igual con 1, 3 entre 3 es igual con 1, 4 entre 4, y así sucesivamente. Lo mismo entre lo mismo da la unidad. 3 entre 3 daría un entero entonces, pero aquí tengo más que 3 entre 3, tengo 5 tercios, por lo que esta fracción representa una cantidad mayor a un entero. ¿Qué cantidad? Lo que tienes que hacer es simplemente aplicar la operación que se está representando, una división de 5 entre 3. Divido 5 entre 3, 3 por 1, 3, 5 menos 3, 2. La parte entera de la fracción mixta es el resultado del cociente, 1, y la parte de la fracción se representa con el residuo como numerador y el mismo denominador. Entonces, 5 tercios es igual a un entero 2 tercios. Si quiero realizar la conversión inversa, es decir, de una fracción mixta obtener la fracción impropia, entonces simplemente tienes que multiplicar la parte entera por el denominador y sumarle el numerador. Tiene sentido ya que tú tienes dos enteros. Y lo mismo entre lo mismo es la unidad, es decir, es un entero, es decir, 3 entre 3 es 1. Aquí tengo 2 veces 3 entre 3. Tener 2 veces 3 entre 3 es lo mismo que sumar 3 tercios más 3 tercios, que es igual a 6 tercios. Y también tengo un tercio, entonces esto va a representar 7 tercios. Aplico entonces la operación para corroborarlo. Es el número entero por el denominador más el numerador. 2 por 3, 6 más 1, 7, 7 tercios. Fracciones equivalentes. Las fracciones A entre B y C entre D son equivalentes si A por D es igual a B por C. Recuerda que te sugería que vieras a las matemáticas como un lenguaje para abordar estos temas.
es una representación. Si yo quiero saber si estas dos fracciones son equivalentes, tengo que realizar esta operación de el numerador por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda y compararlos para saber si son equivalentes. Voy a comparar 2 tercios y 8 doceavos. Entonces multiplico 2 por 12 y 3 por 8. Como 2 por 12 son 24 y 3 por 8 también, entonces las fracciones son equivalentes. 5 por 21 son 105, 7 por 15 son 105, por lo que son fracciones equivalentes. Hay otras relaciones de orden aparte de la equivalencia, de la igualdad. Un número puede ser mayor que otro, puede ser menor que otro o puede ser igual a otro. Entonces, si yo quiero comparar A entre B y C entre D, van a caer en uno de estos tres casos. ¿Cómo averiguo la relación de orden? Aplico exactamente la misma operación. El numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Es un producto cruzado. Y comparo. Si el producto del numerador por el denominador es mayor que el del denominador por el numerador, empezando entonces por arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba, entonces la primera fracción será mayor. Si es menor, la primera fracción será menor. Y si es igual, entonces las fracciones son equivalentes. Compara entonces 5 doceavos y 2 quintos. ¿Qué relación de orden tienen? 5 por 5 es 25 y 12 por 2 es 24. Como 25 es mayor que 24, que es la correspondencia con el producto del numerador por el denominador, entonces la primera fracción es mayor. Es un producto cruzado empezando desde el denominador entonces, para poder corroborar cuál es la relación de orden. Operaciones entre fracciones. Lo primero que tienes que observar es si las fracciones tienen el mismo denominador o tienen denominadores diferentes. Si tienen el mismo denominador, este mismo denominador se va a usar en el resultado en el caso de las sumas y las restas. En la multiplicación y en la división cambia, pero es más simple, es simple cuando tienen las operaciones la presencia del mismo denominador. Por ejemplo, 6 séptimos más 2 séptimos, solamente paso el denominador y sumo los numeradores. 6 más 2, 8, 8 séptimos. Inclusive si son más de 2 fracciones, aplico exactamente esta operación. De hecho, si son sumas o restas, esto realmente no tiene una implicación diferente, ya que, como sabes, una resta es en realidad una suma, pero con el inverso aditivo de cierto número. Entonces, una resta es también una suma de forma elemental, por lo que se aplica el mismo principio. Tienes la presencia del mismo denominador, va a estar presente en el resultado. Entonces va a ser el denominador del resultado y se aplica la operación de los numeradores. 5 más 8 menos 19, 13 menos 19. A un número menor le restas un número mayor, el resultado es un número negativo, un número menor, un número negativo. Y al igual que en los productos, se corresponden las leyes de los signos. Entonces, en un producto, signos iguales dan como resultado algo positivo y signos desiguales dan como resultado algo negativo. Más por más, menos por menos, menos por más por menos, menos. En la división, en el cociente es exactamente lo mismo. Se aplica que en el cociente, cuando tienes un número menor negativo y un número positivo, como son signos opuestos, signos diferentes, el resultado es un número negativo. Si fueran signos iguales, el resultado es un número positivo. La aplicación entonces de la operación es, sin importar qué es lo que tengas arriba o abajo, va a ser como un cruzado cuando son denominadores diferentes. Con denominadores diferentes entonces haces una especie de producto cruzado, y algunos ven una especie de carita con la expresión de los ojos como una X y una carita feliz, porque lo que se hace con numeradores diferentes es
Puedes hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es lo correcto, hallar el mínimo común múltiplo y ocuparlo y ponerlo como parte del resultado. En casos en los que es algo rápido, se puede ocupar el producto de los dos números, así, el denominador del primero por el denominador del segundo, multiplicarlos, y ya después hago una simplificación, aunque lo correcto sería encontrar el mínimo común múltiplo del denominador para fracciones con denominadores diferentes. Sin embargo, te repito, para algunas aplicaciones, unas personas lo que hacen es multiplicar los denominadores para hacerlo rápido, porque para ellos es conveniente hacerlo rápido en algunas ocasiones y después simplifican. Esto símbolo quiere decir es entonces multiplicar los denominadores y luego multiplicar el numerador por el denominador, como cuando comparas fracciones y saber su relación de orden, y el denominador por el numerador, de esta forma, y aplicar la operación que está en medio. Por ejemplo, a un medio le quiero sumar 3 séptimos. Entonces, multiplicas los denominadores. Qué bien, lo correcto es encontrar el mínimo común múltiplo, pero funciona, después lo puedes simplificar. El resultado va a ser equivalente de todos modos. Y aplico el producto cruzado, 1 por 7, la operación que está aplicándose, y 2 por 3. Y 1 por 7 es 7, más 2 por 3 son 6, 7 más 6 son 13, y 2 por 7 son 14, entonces el resultado es 13 entre 14. Si fuera una resta, 1 medio menos 3 octavos, multiplico los denominadores, 2 por 8, 16, y aplico el producto cruzado, numerador por denominador, denominador por numerador, 1 por 8, 8, menos, que es la operación, 2 por 3, 6, 8 menos 6, 2, 2, 16avos, y aquí está lo que se corroboraba de ocupar el mínimo común múltiplo. Si hubiese ocupado el mínimo común múltiplo ya no tendría que simplificar la fracción, pero como nada más hice un producto, el mínimo común múltiplo es 8, pero como hice un producto, entonces tengo que hacer una simplificación de la fracción, encontrar una fracción equivalente. Encuentro el número que sea divisible que haga divisible a estos dos números. Entonces ese número es 2, ya que los dos números son pares. 2 entre 1, 2 entre 2, 1. 16 entre 2, 8. Y este es el resultado, 1 octavo. Te reitero una vez más. Lo correcto es para realizar operaciones con fracciones que tienen denominadores diferentes, es aplicar en la suma y resta el mínimo común múltiplo, pero puedes también hacer el producto de los denominadores y después hacer simplificaciones de fracciones y el resultado se va a hallar por los dos caminos. Entonces, con la suma, ya sumas y restas con más de una fracción, también puedes aplicar entonces lo del producto o el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo de 4, 2 y 3 es el número 12. Después, lo que hago es divido este número del mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores y lo multiplico por el numerador. Ejemplo, ya encontré el mínimo común múltiplo, que de estos tres números es el 12. Si no sabes qué es el mínimo común múltiplo, investígalo, porque es importante cuando son fracciones de más de 2 operandos. Entonces, 12 entre 4, 3 por 5. 12 entre 2, 6 por 15. Y ocupo aquí las operaciones que están efectuando. La siguiente es una resta, coloco la resta. 12 entre 3, 4 por 11. 4 por 11. Es igual a 3 por 5, 15. 6 por 15, 90. Menos 4 por 11, es 44. Y el denominador es 12, que es el mínimo común múltiplo de esos tres números. 15 más 90 menos 44, 61. El resultado es 61 entre 12. Para el producto
de fracciones y división, lo que se hace son multiplicaciones. Para el producto son multiplicaciones lineales, no en un sentido formal matemático, linealidad de matemática significa otra cosa, sino más bien porque dentro de la misma línea de numeradores y denominadores se aplica el producto. Si yo quiero hacer el producto de estas tres fracciones, lo que hago es 5 por 1 por 4, 2 por 3 por 7 para el denominador. 5 por 1 por 4, 20. 2 por 3 por 7, 42. Se puede simplificar, ambos números son divisibles entre 2, entonces, porque son números pares, 20 entre 2, 10, y 42 entre 2, 21, y ya no se puede simplificar más, ya que no son divisibles ni entre 2 ni entre 3, y de hecho esa es la fracción simplificada. En el caso de la división, también se hace un producto, pero el producto es cruzado, es el producto del numerador por el denominador, y del denominador por el numerador. 5 por 7, 3 por 4, 5 por 7 es 35, 3 por 4 es 12. Es decir, es como colocarlo si fuera un rebote cruzado, porque multiplico el numerador por el denominador que está abajo y el resultado lo coloco arriba. Y en el denominador lo multiplico por el numerador y el resultado lo pongo abajo. Es como si subiera y bajara y subiera. Son productos cruzados. Evidentemente, como una fracción representa la operación de cociente de división, también podría cambiar el signo de división por una fracción, por un cociente. Podría decir que 5 entre 3 entre 4 entre 7 es el cociente de 5 tercios entre 4 séptimos. Entonces, para realizar esta operación, podemos aplicar algo que algunas personas conocen como el emparedado o ley del sándwich, que es multiplicar la parte interna de la fracción, de las fracciones, y multiplicar las partes externas. Las partes internas, el resultado se pone abajo del resultado, y las partes externas arriba en el numerador. Entonces, sería 5 por 7, 35 en el numerador, y 3 por 4, 12 en el denominador. Así se corrobora que esa es otra forma de ver la división entre fracciones. 5 por 2 y 9 por 3. Los externos las orillas van en el numerador y lo interno va en el denominador. Para hacer operaciones con números mixtos, con fracciones mixtas, primero convierto la fracción mixta a fracción impropia. Entonces es el entero por el denominador más el numerador. 5 por 1, 5, más 2, 7. 7 quintos entre 3. Un número entero se puede representar como una fracción. Si solamente tengo solamente el número entero, si tengo solamente el número entero, puedo representarlo como fracción al poner un 1 como denominador. Es decir, 2 representado en fracción, 2 entre 1. 3 representado en fracción, 3 entre 1. 4 representado en fracción, 4 entre 1. Si quiero representar solamente un número entero como una fracción, solamente tengo que ponerle un 1 como denominador. Y ya puedo aplicar la división entonces. Es cruzado, puede ser cruzado o con la ley del sándwich, o la representación de cociente de fracciones. Pero 5 por 1 son 7 y 5 por 3 son 15. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. 7 por 15. Relaciones de proporcionalidad. Este es un concepto muy importante para las personas que posteriormente estudian ingeniería o en general ciencias físico-matemáticas, porque sirve como análisis, también en las áreas sociales por supuesto, sirve como análisis de funciones. Pero ahorita no es por ahí no va la aproximación en el concepto, en este nivel básico. Solamente se trata de relacionar cómo aumentan o disminuyen cantidades.
hay dos cantidades que se relacionan, son relaciones, y cuando una cantidad aumenta, una cantidad X aumenta, y la cantidad Y aumenta, se dice que es una proporcionalidad directa. Es decir, conforme la cantidad X va aumentando, también la cantidad Y va aumentando. Puede ser, conforme una persona trabaje más horas, se le paga más. Si ese fuese el modelo que se quiere representar. Esa es la idea. La idea de proporcionalidad directa es que cuando tengo dos cantidades y aumento una, la otra también aumenta. Y aumenta con un ritmo proporcional. El gráfico entonces es una línea recta. La proporcionalidad inversa, cuando yo aumento una cantidad, la otra disminuye. Nota en el gráfico como cuando los valores de X van aumentando, los valores de Y, al principio X cuando vale 0, Y tiene su valor máximo que es 24. Cuando X vale 2, Y disminuye a 8. Cuando X vale 6, Y disminuye a 4 y conforme va avanzando X, conforme se va incrementando X, Y va disminuyendo. Es decir, es esta idea, este concepto que puedes representar en matemáticas de que cuando tengo dos cosas a analizar y si una cosa aumenta su cantidad, su número, la otra lo disminuye. Y en la proporcionalidad directa, cuando tú aumentas una, la otra aumenta. Repito, proporcionalidad directa es cuando ambas cantidades aumentan y proporcionalidad inversa es cuando una aumenta y la otra se disminuye. Y tiene una representación en matemáticas que es esta. Porcentajes. El término porcentaje significa que de una cantidad dividida en 100 partes, a cada una le corresponde un número determinado. El porcentaje se presenta con el signo de por ciento o como una fracción cuyo denominador es 100. Entonces, la idea de fracción también se puede representar con un porcentaje. La idea de parte de algo. 36% en fracción tiene un equivalente. ¿Cuál es ese equivalente? Lo único que hay que realizar cuando tengo el porcentaje y quiero convertir la fracción es representar el porcentaje como el numerador y colocar un 100 como denominador porque es porcentaje por 100. Tengo un 36 por cada 100. Eso es lo que quiere decir. Tengo 36 cantidades por cada 100. Ese es el 36%. 36%, 36 por 100, por cada 100. Entonces, simplifico la fracción, busco sus fracciones equivalentes. Entonces, como son números pares, se pueden dividir entre 2, 36 entre 2, 18, 100 entre 2, 50. Siguen siendo números pares, su divisibilidad es entre 2, 18 entre 2, 9, 50 entre 2, 25. Y ya no tienen un mismo número que los divida a los dos en común, por lo que esta es la fracción simplificada. El equivalente a 36% es entonces 9 entre 25. 15% en fracción es lo mismo. Coloco el porcentaje como numerador y como denominador 100 y simplifico. Los dos números son divisibles entre 5, ya que terminan en 5 o 0, entonces 15 entre 5, 3, 100 entre 5, 20 y ya no tienen un mismo divisor en común, por lo que 15% es equivalente a 3 veinteavos, 3 entre 20. La fracción ahora es el ejercicio opuesto, convertir de fracción a porcentaje. La fracción 1 entre 20, un veinteavo en porcentaje es. Lo que se aplica aquí simplemente es multiplicar un veinteavo por 100. Es decir, colocar el 100 ahora como numerador. En los anteriores ejercicios de ejemplos de fracción, de porcentaje a fracción, se colocaba el 100 como denominador y de fracción a porcentaje se multiplica, se coloca como producto en el numerador. Entonces, 1 por 100, 100. Si aquí hubiera 2 veinteavos sería 2 por 100, 200, pero es 1. Entonces 100 entre 20, 5, por lo que un veinteavo es el 5%.
Potenciación y radicación. Dos operaciones muy importantes porque expresan productos repetidos, y la radicación, el número al cual tú elevas, al elevar al cuadrado o al cubo una cantidad y expresas el resultado de esa operación. Potenciación entonces. Potencia es expresar un número, la operación de varios productos como un solo número. Aquí. Quiero representar 3 por 3 por 3 por 3, entonces 3 a la cuarta. 5 por 5 por 5, entonces 5 al cubo, 5 a la 3. Quiero multiplicar 3 veces menos 2, entonces menos 2 a la 3. Es muy sencillo. Obviamente hay que tener cuidado cómo se expresan en el lenguaje matemático, ya que menos 2 al cubo no es lo mismo que menos signo, paréntesis, 2 al cubo. En una podría estar el signo adentro del paréntesis de la potencia, del número a potenciar, y en otro afuera del signo a potenciar. En este caso, el signo de menos está fuera de 7 al cuadrado, por lo que se respeta el signo y se realiza la operación de potencia. 7 al cuadrado es 7 por 7, pero el signo está fuera del paréntesis, por lo que el signo pasa tal cual y queda 7 por 7. 10 a la quinta o 10 a la 5 es igual a multiplicar 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Es decir, la potencia me sirve para representar que estoy multiplicando varias veces el mismo número. Si yo quiero representar que sumo 2, que multiplico 2 más 1 por 2 más 1, es decir, el mismo número lo estoy multiplicando por sí mismo, entonces lo puedo escribir como 2 más 1 al cuadrado. Hay una demostración más rigurosa que en este nivel básico no te voy a mostrar, pero existe, la puedes investigar, de por qué cualquier número elevado a 0 es igual con 1. No es algo que se haya acordado porque sí, se ocupan leyes de lógica y usando los conceptos, las definiciones formales de los elementos que son los números y las operaciones, las definiciones formales, se llega a la conclusión, se puede demostrar que cualquier número elevado a la 0 es igual con 1. Te invito a que lo investigues en un nivel básico. No te lo voy a compartir en esta ocasión porque es un nivel básico, pero sí existe la demostración. No es algo que sea porque sí. 9 a la 0 es igual con 1, 10 a la 0 es igual con 1, lo que sea, ya sea negativo, menos 3 a la 0 es igual con 1. Y en este caso, si ocupas el signo negativo antes, pues tienes que respetarlo y lo que esté en paréntesis es lo que se está elevando a la 0, por lo que se mantiene el signo negativo, está fuera del paréntesis y queda 45 a la 0, 1, menos 1. Esto forma parte de las leyes de potencias y las leyes de radicales que te voy a presentar o que se debe de presentar en el tema de operaciones algebraicas, porque ahí se puede generalizar un poco de dónde vienen estas operaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se supone que A a la 0 es igual con 1? ¿Por qué se supone que un número puede ser representado como que una potencia negativa es equivalente a una fracción en donde se ocupa la misma potencia pero como positivo en el denominador? A todo eso se puede demostrar, pero teniendo bases de álgebra, teniendo conocimientos de álgebra, es más sencillo que se pueda entender cuando se tengan conocimientos de álgebra. Y hasta este punto en este tema pues no se están manejando esos conceptos. Pero es cierto, si yo tengo un número elevado a una potencia negativa, lo puedo representar como una potencia positiva, pero va a ser una fracción, es decir, voy a bajar la potencia y con el número, con la potencia positiva. 3 a la menos 2 es igual que bajo el número a potenciar al denominador y queda 3 al cuadrado como positivo, pero ya queda 1 sobre 3 al cuadrado. Que obviamente 3 al cuadrado es 3 por 3, entonces 1 entre 3 por 3 sería 1 entre 9. 10 a la menos 3 es potencia negativa, lo puedo representar abajo, lo paso al denominador como potencia positiva y queda 1 entre 10 a la 3. Esto lo puedes hacer con cualquier potencia negativa.
10 a la menos 2, lo pones en el denominador y es potencia positiva, es 10 a la 2. 10 a la cuarta se convierte en 10 a 10 a la menos 4, se convierte en 10 a la cuarta positiva, pero como denominador. Es decir, lo puedes representar de esta forma para convertir una fracción positiva o representarla como una potencia de una potencia negativa a una positiva. En este caso, 1 entre 10 al cubo, 10 a la 3, es igual a 1 entre 10 por 10 por 10. 10 por 10 son 100, por 10 son 1000, entonces sería 1 entre 1000. Algo que tienes que tener cuidado por parte de las raíces es que cuando se representa una raíz y esta raíz tiene base par, el resultado tiene dos raíces, una positiva y una negativa. Y cuando es impar, este te mantiene el mismo signo que el número al que quieres aplicar la raíz. Cuando uno quiere expresar en el lenguaje matemático raíz cuadrada, realmente no se pone, ¿no? Raíz 2, no se coloca el número, nada más se pone raíz. De hecho, a esta representación se le conoce como raíz cuadrada, sin necesidad de poner el número 2. Sin embargo, si fuese raíz cúbica o raíz cuarta, para los demás números sí se coloca explícitamente el orden de la raíz, pero cuando es raíz de orden 2, al raíz cuadrada, no se coloca el número, el índice. Entonces, raíz cuadrada de 9 es 3, ya que 3 por 3 es 9, pero son dos raíces, una positiva y una negativa. Esto tiene una repercusión muy importante en lo que son en matemáticas a nivel intermedio y avanzado, que son los números complejos, pero en este nivel básico simplemente tienes que tener siempre en mente que una raíz par tiene dos, en realidad tienes raíces, tienes una parte positiva y una negativa de la raíz. Entonces cuando te dicen, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? Ah, es más menos 2, es decir, tiene dos raíces, una positiva que es más 2 y una negativa que es menos 2. Raíz cuadrada de 9 más menos 3, porque tiene una raíz positiva que es más 3 y una raíz negativa que es menos 3. Raíz de 25 más menos 25, porque tiene una raíz positiva que es 5 y una raíz negativa que es menos 5. Es la misma raíz, pero tiene dos raíces, positiva y negativa. Y que después vas a ver que realmente un número tiene tantas raíces como pues, el número de raíces que se indican, pero eso es parte de teoría de números y de otras peculiaridades de los números. Sirve para un nivel básico esta aproximación de la información, a que conozcas que una raíz, entonces, par tiene más menos raíces. En las impares vas a ocupar el mismo signo que tiene adentro el número. Por ejemplo, una raíz cúbica, que es impar, 3 es un número impar, 2 es un número par, los múltiplos de 2 son números pares, y los números impares pues son los no pares. Es un acercamiento intuitivo a esa noción de paridad. La raíz cúbica de 64 es 4 y tiene el mismo signo que la operación el número al que se le va a aplicar la raíz. De 8 es 2, ya que 2 por 2 son 4 por 2 son 8, es decir, multiplicando 3 veces 2 da 8, multiplicando 4 veces el 4 da 64, multiplicando 5 veces menos 2 da menos 32. Y nota que en estas raíces impares, como el número al que se le quiere aplicar la raíz es negativo, el resultado también es negativo. Si es negativo, también es negativo. Si es positivo el resultado. Estas son las peculiaridades que tienes que cuidar. En realidad es hacer un repaso de lo que son las leyes de los exponentes, de las potencias y de los radicales, que van a obedecer a las mismas propiedades, ya que un radical se puede representar como un exponente, pero son cosas que compartiré contigo poco a poco y más adelante. Notación científica. La notación científica es una forma muy conveniente para escribir números pequeños o grandes y hacer cálculos con ellos. También transmite rápidamente dos propiedades de una medida que son útiles para los científicos: las cifras significativas y orden de magnitud.
Cuando tienes números que tienen muchos decimales, pero aún así quieres representarlos como parte de una medición, de algún sensor, de algún cálculo, entonces es útil conocer la notación científica, donde solamente vas a representar las cifras significativas y el orden de magnitud. 10 a la menos 1 es recorrer una posición en el punto decimal o coma decimal, depende de la región del texto, del origen del texto que estés abordando o de la información, ya que así como en México ocupamos el punto decimal, en otros países se ocupa la coma decimal, es decir, la coma en lugar del punto. Hay peculiaridades así. Sin embargo, en el uso del punto decimal, entonces se recorre una posición. Tengo 0.1, menos es 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 es recorrer dos posiciones, 10 a la menos 3 es recorrer tres posiciones a la derecha del punto decimal, 10 a la menos 4 es recorrer 4 posiciones, a la menos 5 recorrer 5, multiplicar por 10 a la 1, o sea, multiplicar por 10 es agregar un 0, multiplicar por 10 al cuadrado es agregar dos ceros, es multiplicar por 100, multiplicar por 10 al cubo es agregar 3 ceros, es multiplicar por 1000, y multiplicar por 10 a la cuarta es agregar 4 ceros, multiplicar por 10 a la 5 a la quinta es agregar 5 ceros, multiplicar por 100.000. Son equivalentes. Entonces, cuando yo multiplico por 10 a la menos 1, recorro el punto decimal una posición. O por 10 a la menos 2, recorro dos posiciones. Y cuando quiero multiplicar por 10 a la 1, agrego un 0, que es lo mismo que multiplicar por 10, y cuando es 10 a la 2, estoy multiplicando por 100, es decir, agrego dos ceros. Esa es la noción, un intento de hacerla simple. 10 a un número negativo es recorrer el punto, y 10 a un número positivo es agregar ceros. Por ejemplo, ya te mencioné que en algunos países, algunos documentos, algunos textos, en Internet principalmente si estás investigando, hay algunos países donde en lugar de usar el punto decimal se ocupa la coma decimal para designar la división de la parte entera de las cifras y de la parte decimal, las cifras decimales. En México se ocupa el punto decimal, pero bien se podría bien podrías ver representado en Internet en algunos textos con coma decimal en lugar del punto decimal. Y también, por ejemplo, para la división de los miles, también aquí algunas personas ocupan en algunas aplicaciones la coma para la división de los miles, pero hay personas que ocupan en lugar de la coma el punto, es decir, sería como el inverso, nosotros ocupamos el punto decimal, ellos la coma decimal, y para dividir los miles nosotros ocupamos comas y ellos ocupan puntos, lo hacen al contrario, o ocupan estos apóstrofes, estas comillas superiores, apóstrofes, para designar la división entre los miles. Son peculiaridades que si estás investigando en Internet debes de tomar en consideración para poner atención en esos detalles. Vuelvo a lo de la representación exponencial y científica. Tengo el punto decimal y si quiero representar este número en notación científica, coloco el punto hasta la primera cifra significativa, hasta la primera, es decir, 1 es la primera cifra significativa, lo coloco ahí el punto. Esta cantidad, la primera cifra significativa es el 5, coloco el punto en la primera cifra, después de la primera cifra significativa, sin importar qué número sea. Si voy a representarlo en notación científica, coloco en la primera cifra significativa el punto. Una vez que lo coloqué, ahora sí tengo que averiguar por qué base lo voy a representar. En este caso, como recorro dos veces a la izquierda, es decir, es como multiplicar este número decimal por 100, sería agregarle dos ceros. Lo que hago es recorro donde pongo el punto. ¿Cuántas posiciones recorrí? Para poder colocar mi punto en la primera cifra significativa, tengo que recorrer dos posiciones. Entonces va a ser un 10 a la 2 positivo porque es a la izquierda. Y si es a la izquierda va a ser negativo. Entonces, como recorrí dos posiciones, es 10 a la 2. Es a la izquierda.
En el siguiente número, mi cifra significativa es 5, entonces colocaré el punto en 5. Y como está a la derecha, recorro hacia la derecha, tengo que contar 1, 2, 3, 4 para colocar el punto aquí. Entonces va a ser 10 a la menos 4. Es menos 4 cuando se recorre a la derecha y positivo cuando se recorre a la izquierda, es decir, se agregan ceros. Se multiplica por 100, por 1000. Se multiplica, se agregan ceros, se recorre a la izquierda. Puedes verlo de esa manera simplificada. Si recorres en la representación a la izquierda es positivo, si recorres a la derecha es negativo, negativo a la potencia de 10. Pero ¿qué haces? Cuentas cuántas posiciones para llegar para llevar al punto a la cifra significativa, la primer cifra significativa. Aquí fueron 4 posiciones y aquí fueron 2 posiciones. Como es a la izquierda, te repito, es positivo, como es a la derecha, es negativa la potencia. Regla de 3 simple y regla de 3 inversa. Tiene una relación estrecha, es la aplicación de las relaciones de proporcionalidad. El decir que cuando una cantidad aumenta cuando otra se incrementa, entonces es una proporcionalidad directa, y el decir que una aumenta y la otra disminuye es proporcionalidad inversa. Entonces, una regla de 3 simple modela una proporcionalidad directa y una regla de 3 inversa modela una proporcionalidad inversa. La proporcionalidad directa son en problemas como por 4 días se generan 65 litros de leche. Por 16 días, ¿cuántos litros de leche se generarían? Es decir, yo ya sé que en 4 días genero 65 litros. Si yo sigo generando más días hasta el 16, pues se supone que debería de haber generado más leche. En el caso de que fuera, no sé, de una vaca o de una producción de leche, si pasan más días, debo de generar más leche. Entonces, conforme aumenta una cantidad, aumenta la otra. Es una proporcionalidad directa. Aumentan con cierto ritmo, pero las dos aumentan. Una aumenta el número de días, aumenta el número de leche. Si aumenta el número de leche, quiere decir que aumentaron el número de días. Entonces, quiero saber si al llegar a 16 días, cuántos litros de leche se deberían de tener. Si tengo una proporcionalidad directa, y entonces puedo modelar una regla de 3 para resolver el problema, la situación. La regla de 3, entonces, la coloco así. Pon atención. A 65 litros de leche le corresponden 4 días. O a 4 días le corresponden 65 litros de leche. Coloco al lado la correspondencia, es decir, a 4 días le corresponden 65 litros. Entonces pongo un número A, le corresponden 65 litros. Y entonces yo quiero saber a X, que es C, yo quiero saber el valor de C, de X, le corresponden 16 días. Entonces yo quiero saber esos 16 días cuántos litros de leche le corresponden. Coloco a C en el lugar donde no la conozco y hago la correspondencia. Si en una columna coloco litros, del otro lado coloco números de días. Es decir, B y D son los días y los litros de leche son A y C. Entonces, 65 litros de leche le corresponden 4 días. ¿A cuántos litros de leche? ¿A cuántos litros de leche le corresponden? 16 días. Y lo que se hace siempre, ya que una vez que supe colocar como en este gráfico, la posición, solamente es multiplicar y dividir. Es simple, es lo que más ocupa, multiplicar y dividir. Una regla de 3. Multiplicar y dividir. ¿Qué multiplico? Multiplico 16 días por 65, que son los litros de leche. 16 por 35 entre 4. 16 por 65 entre 4. Que es igual a 260. Entonces, en 16 días se dan 260 litros de leche. Espero que con el ejemplo de la proporcionalidad inversa quede un poco más claro.
Lo opuesto de la proporcionalidad directa es la proporcionalidad inversa y se modela con una regla de 3 inversa. Colocas de un lado un tipo de cifras, de cantidades, y del otro lado el otro tipo de cantidades, pero en esta ocasión no va a ser multiplicar y dividir, sino que va a ser de otra forma. Ahorita te lo voy a explicar. Supón que para un número de 300 gallinas dura la comida 20 días. Si yo tengo 400 gallinas, ¿cuántos días me va a durar? Aquí es una proporcionalidad inversa porque no aumentan las dos cantidades conforme aumenta una de ellas. Si yo subo el número de gallinas, se va a acabar la comida más rápido. No va a durar más días. En el caso de las leches, si yo produzco ciertos litros un día, entonces en más días produzco más leche, tengo más leche que he producido. Pero en el caso de la comida, cuando hay más gallinas, dura menos días. Es decir, conforme incrementa un número, el otro disminuye, es proporcionalidad inversa. Proporcionalidad que se representa a más gallinas, menos días dura la comida. Lo que se hace entonces es colocar igual de un lado un tipo de cantidades y del otro el tipo restante. Este lado de A va a ser el número de gallinas y este lado de B el número de días. No, el número de... Para fines del gráfico, para que quede, ya que se la representa como incógnita, entonces en el lugar del C voy a colocar el número de días. Entonces, A es el número de días y B es el número de gallinas. Entonces, ¿qué datos conozco en la primera línea? Conozco que a 300 gallinas le corresponden 20 días. A 20 días le corresponden 300 gallinas. Entonces, ¿a qué días le corresponden 400? Y ya, así lo coloco. Entonces, C es la incógnita, lo que no sé. ¿Cómo procedo? Multiplico A por B y divido B por D. Es decir, A por B entre lo que me dé este resultado por D. A por B entre D. A es 300, B es los 20 días, 300 por 20, y 400 es el número de gallinas que va en la posición D. 300 por 20 entre 400 es igual con 15. Entonces, con 400 gallinas el grano duraría 15 días si se sigue ese mismo ritmo. En resumen, los números fraccionarios representan partes de algo entero, de un todo, y también representan la operación de división. Y un número decimal, si es racional, entonces se puede representar como una fracción. Existen relaciones entre cantidades que van variando. Algunas de ellas son la de proporcionalidad directa y la de proporcionalidad inversa. La directa es el concepto de que una cantidad al aumentar hace que la otra aumente también. Esa es una proporcionalidad directa. La inversa es una cantidad al aumentar provoca que la otra disminuya. La proporcionalidad directa se grafica con una línea recta y la de fracción con una curva con comportamiento asintótico. Se puede convertir un porcentaje a una fracción ya que tiene una equivalencia, tiene una correspondencia entre un porcentaje y una fracción. Para convertir un porcentaje a fracción, lo que hay que hacer es colocar en el denominador el 100 y realizar la simplificación. Usar como numerador el porcentaje que se quiere convertir. Y en el caso de fracción a porcentaje, simplemente se tiene que multiplicar por 100. Y entonces, si yo en este caso tengo 3 entre 100 y lo quiero convertir a porcentaje, al tener un 100 en el numerador, 100 entre 100, dejarían solamente el 13, lo cual corresponde con el 13% que quiero representar. Hay potencias y radicaciones como operaciones. La potenciación representa un producto repetido del mismo número y la radicación es encontrar el número que da como resultado encontrar el número que al elevarse a esta potencia del número al que se le aplica la raíz. Es decir, este número de aquí al cuadrado da 12, este número
completo de aquí al cubo da 4, y este número de aquí al cuadrado da 2. Y tiene una equivalencia se puede representar una raíz como una potencia fraccionaria. Y esto corresponde, por ejemplo, si yo multiplico esto al cuadrado, si yo aplico el cuadrado de esto, entonces me va a dar el número 3, ya que sería 3 a la 1 medio más 1 medio, entonces 3 a la 1 es 3. Es un ejemplo simple, pero se va a profundizar se debe de profundizar en otros temas, como por ejemplo leyes de los exponentes y leyes de los radicales. Ese es el tema más en el cual se puede profundizar más sobre esto de las raíces y potencias. La representación en notación científica quiere decir que tú vas a tomar una cifra significativa y lo demás lo vas a representar como una potencia de orden diferente de 10, ya sea negativo o positivo, y tienes que hallar la más adecuada para representar la cantidad. Se te puede pedir en algunos ejercicios que dada una representación en notación científica, lo conviertas a desgloses los números decimales que se tienen, o al revés, de un número decimal representarlo a notación científica. Y el concepto de las proporcionalidades directa e inversa recaen en la aplicación de regla de 3 simple y regla de 3 inversa, que es encontrar números para completar precisamente esas relaciones de proporcionalidad. Sirven para hallar cuando una cantidad varía a un determinado ritmo, ya sea que otra aumente al mismo tiempo cuando esta aumenta, o cuando una cantidad aumenta y la otra disminuye. Entonces, la regla de 3 simple y regla de 3 inversa me permite encontrar ese número, esa cantidad, en la cual yo me voy a encontrar cuando aumente en un momento determinado. Es decir, quiero saber en qué posición va a aumentar si gano 5 pesos de propina, de unos 50 pesos de propina, 5 es muy poco, si gano 50 pesos de propina, por ejemplo, y es al día, quiero saber en cuántos días voy a ganar 800 pesos, pues se puede aplicar una regla de 3 para poder obtener el resultado. Son útiles en hacer algunas proyecciones simples cuando se relacionan las cantidades de forma proporcional. Y esto tiene una aplicación muy amplia cuando se estudia ingenierías, ciencias y también en áreas administrativas, por supuesto. Un rectángulo mide 65 centímetros de largo y 13 centímetros de ancho. ¿Cuál es la razón entre el ancho y el largo? Preguntar por la razón es preguntar por la fracción que representa eso. Dice, ¿cuál es la razón entre el ancho y el largo? Primero se dice el numerador y luego el denominador en la razón. Entonces, ¿cuánto es la fracción? Si tengo 13 centímetros de ancho, primero el ancho, y 65 centímetros de largo. Quiere decir que primero va el numerador, 13 centímetros, y el denominador es 65 centímetros. Por eso dice, ¿cuál es la razón entre el ancho, numerador primero, y el largo, denominador después? Y aplico ya nada más una simplificación de fracciones, la simplificación de 13 entre 65. No son los dos números, numerador y denominador, no son divisibles al mismo tiempo entre 2. Entre 3 tampoco. Y entre 5 solamente uno se divide entre 5, pero el otro no. Entonces podríamos pensar que no tiene simplificación, pero de hecho sí la tiene. El número que divide al numerador y al denominador es de hecho 13. Entonces 13 entre 13, 1, y 65 entre 13, 5. La razón entonces es un quinto. Si bien te había mencionado que para la mayoría de las aplicaciones rápidas de ejercicios, el saber los criterios de divisibilidad del 2 y del 3 y del 5 y del 10 eran prioritarios, es evidente que tienes que tener cierta pericia para diferenciar cuando un número
tiene un número fraccionario se puede dividir todavía más, tiene un criterio de divisibilidad que probablemente no cualquiera puede identificar de forma rápida, pero tú debes de poder hacerlo si estás aplicando, por ejemplo, para un examen. Una máquina embotelladora llena 350 botellas en 25 minutos. ¿Cuántas botellas llenará en una hora y media? Ese es el tipo de problemas de proporcionalidad directa, ya que incrementas el número, el tiempo en que trabaja una máquina y produce más. Entre más tiempo trabaje, más produce. Entonces es proporcionalidad directa, no inversa. Si 350 botellas son generadas en 25 minutos, entonces de este lado voy a poner los minutos y de este lado la producción de botellas. Así es, son por columnas. Y relaciono. De 25 son 350. De 350 en 25 minutos. De 25 minutos se producen 350. Entonces, de 90 minutos, ¿cuántas se producen? Son 90 minutos porque una hora tiene 60 minutos y media hora tiene 30 minutos. Entonces, 60 más 30, 90 minutos. Para hallar a X es simplemente multiplicar y dividir con el seguimiento de gráfico. 90 por 350 entre 25. 90 por 350, voy a intentar hacerlo mental, entonces 9 por 3 son 2700, 2700, 90 por 300 son 2700, 27000 más un rectángulo mide 65 centímetros de largo y 13 centímetros de ancho. ¿Cuál es la razón entre el ancho y el largo? Hablar de una razón es hablar de un cociente. Hablar de un cociente es expresar como una fracción. ¿Cuál es la razón entre el ancho, numerador, y largo, denominador? La razón entre un numerador y un denominador. Es decir, te dice que el ancho va a ser el numerador y el largo va a ser el denominador. ¿Cuánto es el ancho? 13 centímetros. ¿Cuánto es el largo? 65 centímetros. 13 entre 65. Ancho y largo. Razón entre ancho y largo. No hay correspondencia entre 65 en las opciones. Entonces, sospecho que se puede reducir. Y efectivamente, sin embargo, no cubre con los criterios de divisibilidad que te comenté como principales, como más usados, que son el del 2, el 3, el 5 y el 10. Sin embargo, sí es divisible, sí se puede simplificar más la fracción si se divide entre 13. Se necesita un poco de pericia para poder encontrar si hay una divisibilidad entre un número diferente a los que se te proponen en diferentes cursos básicos, que son los del 2, el 3, el 5 y el 10. Sin embargo, sí hay forma de simplificar esta fracción y el número que divide a tanto el numerador como el denominador es 13. 13 entre 13, 1 y 65 entre 13, 5, un quinto, que es una de las opciones, que es la opción correcta. Entonces ten mucho cuidado. No siempre las fracciones se van a dividir entre los números que tú conoces con criterios muy usados, que son los del 3, 2, 3, 5 y 10. A veces tienes que probar con más números. Requiere un poco de intuición. Sin embargo, te puedo compartir el tip que si no se encuentra entre esos números, entre los criterios de divisibilidad del 2, 3, 5 y 10, pruebes con el numerador. Usa el numerador como si fuera divisible entre los dos y ve qué pasa. A lo mejor y el numerador es una pista, y más para ejercicios de exámenes, que puede hacer el criterio de divisibilidad de la fracción para simplificarla. Una máquina embotelladora llena 350 botellas en 25 minutos. ¿Cuántas botellas llenará en hora y media? Entre más tiempo pase, más produce la máquina, más botellas. Entonces, como el aumento de una cantidad hace que otra aumente, es una proporcionalidad directa.
Si al aumentar una, la otra disminuyera, entonces sería una proporcionalidad inversa, pero en este caso es proporcionalidad directa. ¿Cuántas botellas llenarán en hora y media? Una hora tiene 60 minutos y media hora 30. 60 más 30 son 90 minutos. Se colocan en la posición para efectuar la regla de 3, ya que es proporcionalidad directa. En un lado el número de minutos y en el otro la producción en botellas. Entonces, a 25 minutos le corresponden 350 botellas. A 90 minutos, ¿cuántas botellas le corresponden? X, incógnita, ¿cuántas botellas le corresponden? Es lo que quiero saber. Entonces, para resolver es 90 por 350 entre 25 es subir y hacia la izquierda, subir hacia el lado. En el caso que se haya escrito el gráfico de la regla de 3 de manera como espejo o en otro orden. 90 entre 350, 90 por 350 entre 25 es igual a 1260 y es una opción. Es la opción correcta. Una fábrica de chocolate produce 6 quintos de toneladas de chocolate amargo en 2 horas. Con la información anterior completa la tabla. Ya sé cuánto produce en 2 horas, quiero saber cuánto produce en 3 horas y en 8. Es proporcionalidad directa porque entre más tiempo pase, al ser una fábrica, se supone que debería, o puedo yo suponer, bajo cierto contexto, que va a incrementar, que el propósito es que incremente el número de horas y que al incrementar el número de horas incremente el número de producción, es decir, se incrementen las toneladas de chocolate. Siendo así, este supuesto, que siempre en los problemas de matemáticas vas a terminar haciendo supuestos, pero deben de ser bajo ciertas condiciones y en este caso te da una gráfica y te da pistas. En 3 horas, ¿cuánto va a aumentarse? Entonces, si a 5 quintos, si a 6 quintos de la producción le corresponden 2 horas, es decir, en 2 horas hago 6 quintos, en 3 horas, ¿cuánto hago? C es la incógnita, entonces es las 2 horas por los 6 quintos entre 2, que es lo que se produce en 2 horas. Entre 2, que es que 6 quintos se produce en 2 horas. Entonces esta es la ruta para realizar la operación y es entonces 6 quintos por 3 entre 2. 6 quintos por 3 entre 2. Existe una forma de expresarlo aparte del gráfico que es con fracciones. Si tú quieres expresar la regla de 3 en fracciones, lo que haces es a 6 quintos le corresponden 2 horas. Entonces a X, ¿cuántas horas? Las horas son todas denominadores y la producción son todas numeradores. Es lo mismo que haberlas colocado en las columnas del gráfico de regla de 3. Quizás tú lo entiendas o te identifiques más con esta forma de hacerlas o con el gráfico, tú puedes elegir. Entonces, si lo represento como fracciones, a 6 quintos le corresponden 2 horas, a X le corresponden 3 horas. Entonces, despejo X y sucede lo mismo, 6 quintos por 3 entre 2. Aplico las operaciones y el resultado es 9 quintos de toneladas en 2 horas. Y en 8 horas es exactamente la misma operación y deduzco entonces 6 quintos por 8 entre 2 es igual a 6 por 8, 48 entre 5. Es una multiplicación, una fracción por un entero, entonces nada más es multiplicar el numerador por el entero, que es lo mismo que haber tenido, si convierto 8 a fracción, un número entero a fracción es solamente ponerle un 1 abajo, entonces sería 8 entre 1 y por 6 entre 5. Multiplicación de fracciones es lineal, es numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. 6 por 8, 48 y 5 por 1, 5. Es lo mismo, es como para ejemplificar que hay otra forma de ver la operación. Y el denominador es el mismo, queda 48 entre 5 entre 2. Aplico la regla del sándwich, aquí al 2 le puedo ver un 1 abajo, lo puedo representar, es un entero para representarlo como fracción, le pongo denominador 1, entonces sería internos abajo y externos, que es 48 por 1,
como numerador arriba. Entonces 48 por 1, que lo imagino para hacer al denominador una fracción. Entonces 48 por 1, 48 y 5 por 2, 10. Espero que hayas entendido esto que hice. Es realmente la ley del sándwich, operaciones entre fracciones, de división. Aquí es un ejercicio, entonces hago la aplicación un poco más rápido. 48 entre 10 se puede simplificar, son números pares. La mitad de 48 es 24, la mitad de 10 es 5, entonces el resultado es 24 quintos de toneladas en 8 horas, siguiendo una proporcionalidad directa. María vende una máquina de coser en 5.760 y le gana 20% sobre su precio. ¿Cuál es su costo original? El costo original de la máquina de coser es el 100%. Al momento de venderla gana un 20%, entonces los 5.760 representan el 120%, es decir, lo que está vendiendo María es el 120% del costo original. Con estos datos se establece una regla de 3 y yo puedo deducir cuánto era el porcentaje del 100%. Yo digo, puedo usar la representación gráfica de la regla de 3 para auxiliarme o puedo hacer el modelo matemático. Con el modelo matemático, digo, a esta cantidad le corresponde el 120%. 5.760 es el 120%. Y abajo, denominadores, entonces, si ya dije que este denominador va a ser el porcentaje, entonces denominadores son porcentajes. Al 100%, ¿qué cantidad le corresponde? Otra vez, a 5.760 le corresponde el 120%, entonces, ¿a qué cantidad le corresponde el 100%? Despejo X, 100 está dividiendo, pasa multiplicando, entonces 5.760 por 100 entre 120. El resultado es 4.800. Y la forma de verlo gráficamente es, en una columna pongo los porcentajes y en otra columna las cantidades en dinero. A 120% le corresponde 5.760. Al 100%, ¿qué cantidad le corresponde? Es la incógnita, entonces se multiplica y luego se divide. 100 por 5.760, que es lo que se expresa aquí, entre 120, que es lo que se expresa aquí. Son dos formas de ver lo que sucede en la regla de 3. Para preparar un pastel se necesita 1/3 de un paquete de 750 gramos de azúcar, 3/4 de un paquete de harina de 1 kilogramo y 3/5 de una barra de mantequilla de 250 gramos. ¿Cuántos gramos de ingredientes se necesitan para preparar el pastel? ¿Cuántos gramos de ingredientes se necesitan? Es una suma de todos los gramos de cada uno de los ingredientes. Entonces, 1/3 de 750 gramos más 1/4 de 1000 gramos más 3/5 de 250 gramos es igual a 750 por 1/3 es lo mismo que dividir 750 entre 3. 750 entre 3 son 250. 3/4 de 1000 es lo mismo que dividir 1000 entre 4 y multiplicarlo por 3. 1000 entre 4 son 250 por 3, 750. 250, 3/5 de 250 es lo mismo que dividir 250 entre 5 y multiplicarlos por 3. Entonces 250 entre 5 son 50, por 3 son 150. Se suman las cantidades y la cantidad en gramos de ingredientes que se usaron son 1150 gramos en total. Convertir a notación científica el número 1.742.000 millones. Para ayudarte a recordar cómo nombrar estas cantidades, tienes que conocer los órdenes de los dígitos. Voy a mencionar cuáles son los de esta cantidad. Esta es la unidad, la decena, la centena, la unidad de millar, la decena de millar, la centena de millar, la unidad de millón, decena de millón, centena de millón, unidad de millar de millón, decena de millar de millón, centena de millar de millón y la unidad de billón. Por lo que es por eso que la cantidad, la cifra se llama 1.742.000 millones. Y para convertir a notación científica ese número, tenemos que visualizar el punto decimal, una posición después de la primera cifra más significativa. Entonces sería 1.742 por 10
a una cantidad. La cantidad va a ser el número de saltos que llevan pasar el punto de la actual posición a la posición que queremos visualizar, lo que es en 1.742. Entonces, para llevar el punto a esa posición, ¿cuántas posiciones tendríamos que recorrer? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo que 12 sería el exponente de 10 a usar en la notación científica. La respuesta es 1.742 por 10 a la 12. Convierte a notación científica el número y tenemos que hacer igual el conteo de las posiciones, diferir a qué suborden corresponde esta cifra. En este caso, las unidades, las decenas, son los órdenes. Y cuando recorremos hacia la derecha del punto decimal son subórdenes. El suborden es décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos, 10 millonésimos, 100 millonésimos y 1000 millonésimos. Por lo que la cantidad sería 325.000 millonésimas. Tenemos que hacer lo mismo, visualizar el punto, una posición después de la cifra más significativa, la primera cifra más significativa, que es el 3. Entonces pongo el punto después del 3, es la cifra entonces 3.25, y para encontrar el exponente cuento el número de posiciones para llegar al punto que visualizo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones, y como es a la derecha, en lugar de ser positivo el exponente es negativo, entonces menos 7, 3.25 por 10 a la menos 7. Para ir de la ciudad A a la ciudad B, un automovilista realiza el viaje en 3 días. El primer día recorre la quinta parte de la distancia total, el segundo día una cuarta parte de la distancia total. ¿Qué parte de la distancia que existe entre las ciudades le falta por recorrer? El tramo completo a recorrer es 1, es un entero, es el tramo que queremos representar. Y de ese tramo se ha recorrido el primer día un quinto y luego un cuarto de ese tramo. Entonces, a la unidad tenemos que restarle un quinto del primer día y un cuarto del segundo. ¿Cuánto queda? Para hacer operaciones entre fracciones y un número entero, hay que representar el entero como una fracción. Y el entero se puede representar haciendo uso de la representación con un 1 en el denominador. Es decir, si yo quiero representar un número entero como una fracción, ya sea 1, 2, 3, 4, cualquier número entero, y lo quiero representar como una fracción, solamente tengo que poner un 1 como denominador. Es decir, si quiero representar el 1 como fracción 1 entre 1, el 2 en fracción 2 entre 1, el 3 en fracción 3 entre 1. Y así, esta es la forma en que represento un entero como una fracción. Solo pongo, uso un denominador de 1. Y entonces, 1 entre 1 menos un quinto menos un cuarto. Encuentro el mínimo común múltiplo, que es 20, y realizo las operaciones. 20 entre 1, 20 por 1, 20, menos 20 entre 5, 4 por 1, 4, menos, que es la operación que sigue, 20 entre 4, 5 por 1, 5, 20 menos 4 menos 5 es igual a 20 menos 9, 20 menos 9 es igual a 11, 11 entre 20 es el resultado, es el tramo que falta por recorrer el tercer día. Como nota te debo recalcar que recuerdes que para usar un número entero en operaciones con fracciones, simplemente debes de agregarle un 1 como denominador. Y también, otro punto que quisiera que recordaras, es que para que la unidad es igual a lo mismo entre lo mismo. Es decir, si yo divido 1 entre 1, ¿cuánto es el resultado de dividir 1 entre 1? Es 1. ¿Cuánto es el resultado de dividir 2 entre 2? 1. Si yo tengo algo, si yo tengo 3 pedazos de pizza y quiero dividirlo entre 3 personas, ¿cuánto le toca a cada quien? Pues 1. Lo mismo entre lo mismo es la unidad 1.
20 entre 20 es 1, x entre x, sin importar qué cantidad sean, es igual a 1, a entre a, inclusive si son expresiones algebraicas que todavía no se mencionan en este tema, que no se mencionaron en este tema, son 15 más 2 entre 15, x más 2 entre x más 2, es la unidad, es 1, ya sea x cuadrada más 2 más 3x, si es lo mismo entre lo mismo, eso representa la unidad. Quédate también con esa idea, lo mismo entre lo mismo es la unidad, es 1, es lo que significa, es lo que representa.